Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Aruba es un país insular autónomo que hace parte del Reino de los Países Bajos. Está ubicado a 25 kilómetros al norte de la península de Paraguaná, al noreste de Venezuela, y por el este tiene a Curazao. El clima de Aruba es seco y su paisaje es árido, lo que contribuye beneficiosamente al turismo, ya que quienes visitan la isla pueden esperar de manera confiable un clima cálido y soleado durante todo el año. Todo esto se complementa con una oferta hotelera de muy alta calidad, pues los resorts de Aruba ofrecen comodidad, opulencia, servicios de primera clase y la cálida hospitalidad de los arubeños. Por su parte, las playas de Aruba son mundialmente conocidas por su arena blanca azucarada, sus vientos alisios refrescantes y sus calas solitarias. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de esta despampanante isla, que lo más probable es que hagan que te antojes de conocerla si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre ella. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Existen diversas teorías respecto al origen del nombre de Aruba. Algunas dicen que proviene de las palabras en español oro-ubo, que significa vía oro, otras que proviene de las palabras nativas oruba, que significa bien ubicado, o ora y oubao, que significaría isla caparazón. Número 2. Se cree que los primeros habitantes del territorio de Aruba fueron los indígenas caquetíos, que eran nativos del noroeste de Venezuela. Luego, en el año 1499, la isla fue reclamada para España por Américo Vespucio y Alonso de Ojeda. Posteriormente, en 1636, Aruba fue adquirida por los holandeses, quienes dominaron el territorio por casi 200 años hasta 1806, cuando el Imperio Británico tomó el control de la isla durante las guerras napoleónicas, pero solo fue hasta 1816, pues estos devolvieron el territorio a los holandeses según los términos del Tratado Anglo-Holandés. Esto duró hasta el 1 de enero de 1986, cuando Aruba finalmente se separó de las Antillas neerlandesas y se convirtió en un miembro separado y semiautónomo del Reino de los Países Bajos. Número 3. Oranjestad es la capital y ciudad más grande de Aruba. Esta se encuentra ubicada en la costa sur, cerca del extremo occidental de la isla. En esta puedes descubrir algo de la arquitectura holandesa, pues debido al interés creciente de mantener el patrimonio cultural de la isla, se han restaurado una serie de edificios y casas antiguas en el centro de la ciudad. Asimismo, Oranjestad cuenta con centro comercial, varios museos, playas privadas cerca de su costa y el puerto más grande de la isla. Número 4. La isla del Renacimiento es una isla de 40 acres frente a la costa de Oranjestad. Esta es de propiedad privada y tiene las únicas playas privadas en Aruba, Iguana Beach y Flamingo Beach. Además, fueron hundidos deliberadamente cerca de sus costas algunos aviones, con el fin de crear sitios de buceo. Esta isla suele ser muy popular para realizar bodas o festejar lunas de miel, ya que además de sus paradisíacas playas y su mar azul turquesa, cuenta con unas increíbles cabañas privadas de lujo que en su conjunto hacen de esta pequeña isla un verdadero oasis tropical. Número 5. Aruba es una isla generalmente plana y sin ríos. Posee playas de arena blanca localizadas en las costas oeste y sur de la isla, y en su interior existen algunas colinas, de las cuales el monte Jamanota es su punto más alto con 188 metros sobre el nivel del mar. Su extensión territorial es de apenas 180 kilómetros cuadrados, algo más grande que Washington en los Estados Unidos, y su clima es considerado cálido semiárido, según la clasificación de Köppen, con temperaturas que oscilan entre 26 y 29 grados centígrados.
Número 6. La economía de Aruba está dominada por 4 industrias principales: el turismo, la exportación de aloe, la refinación de petróleo y la banca offshore, siendo el turismo la más importante de todas, aportando casi el 70% del PIB de la isla y proveyendo la mayor cantidad de fuentes de empleo. Se considera que Aruba tiene uno de los más altos estándares de vida en la región Caribe, con un PIB per cápita estimado de $37.500 anuales para 2017. Su moneda oficial es el florín de Aruba. Número 7. Como te acabo de mencionar, el turismo representa la mayor parte del PIB de Aruba. Según datos del 2017, más de 2 millones de personas visitan esta isla anualmente, la mayoría provenientes de los Estados Unidos. Esto a su vez ha representado un incremento en la construcción hotelera, un bajo desempleo y un aumento en los salarios. Algunos de los considerados mejores destinos turísticos en Aruba son su capital Orange State, el distrito de Palm Beach, que es considerado el sitio más glamuroso de la isla, y el Parque Nacional Arikó, el cual cubre el 20% del territorio de Aruba y es considerado un tesoro nacional. Número 8. La cultura de Aruba es variada. Según algunas fuentes, en 2005 había en Aruba 92 nacionalidades diferentes viviendo. La influencia neerlandesa es la más visible, pues se celebran festividades que se celebran en otros países del Reino de los Países Bajos, como por ejemplo el Día de San Nicolás los días 5 y 6 de diciembre. Por su parte, el Carnaval de Aruba es una de las fiestas más importantes de la isla. Este se celebra previo a la Cuaresma entre enero y febrero y se suelen realizar competencias musicales, fiestas en las calles y espectaculares desfiles. Número 9. En Aruba se practican diversos deportes. El país cuenta con sus propias delegaciones en competiciones internacionales como los Juegos Sudamericanos, los Panamericanos y las Olimpiadas de Verano. El deporte más popular de la isla es el béisbol y sus derivados como el softball. Además cuenta con su propio equipo nacional de béisbol. Por su parte, el fútbol no tiene tanta importancia en la isla, aunque sí hay un equipo nacional de este deporte, además de una liga de fútbol de primera división de Aruba. Número 10. Según estimaciones del 2018, la población de Aruba es de casi 117.000 habitantes. El 47% de esta población vive en zonas urbanas, siendo Orange State la ciudad más poblada con alrededor de 33.000 habitantes. La mayoría de la población es descendiente de españoles y neerlandeses que se fueron mezclando con los indígenas caquetíos. Por su parte, los idiomas oficiales de la isla son el holandés y el papiamento. Aquí siempre te saludamos con una sonrisa y un bon día, buenos días, bon tarde, buenas tardes o un bon noche, buenas noches. Siendo este último el más ampliamente utilizado por la población y el holandés se usa principalmente en asuntos oficiales. Número 11. Junto con los Países Bajos, Curazao y San Martín, Aruba hace parte del Reino de los Países Bajos, pero tiene autonomía interna. Solo los asuntos exteriores y la defensa son manejados por los Países Bajos. La isla posee sus propias leyes, constitución y gobierno. Su jefe de Estado es el actual monarca de los Países Bajos, quien es representado en la isla por un gobernador. Por su parte, el poder ejecutivo en la isla lo ostenta un primer ministro junto con el Consejo de Ministros. El poder legislativo recae en un parlamento compuesto por 21 miembros elegidos por voto popular para un periodo de 4 años. Y finalmente el poder judicial reside en la Corte Suprema de Justicia de Aruba, cuyos jueces son designados por el monarca neerlandés. Número 12. Beitico Cruz fue un activista y político arubeño. Es considerado en la isla como el libertador y padre de Aruba. En el año 1972, en una conferencia en Surinam, este hombre propuso la creación de una mancomunidad holandesa de 4 estados, cada uno con su propia nacionalidad. Con esto pretendía una mayor autonomía para Aruba. Esto posteriormente se consiguió en 1986, pero lamentablemente debido a un accidente automovilístico ocurrido en diciembre de 1985, Cruz nunca se dio cuenta de su logro. En la actualidad en Orange State hay un monumento en la Plaza Libertador que lo representa a él sosteniendo una bandera de Aruba.
Número 13. Aruba ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los paraísos fiscales en el Caribe, debido a su política de exenciones y reducidas cuotas de impuestos para los no residentes. En el país existen muchos bancos que ofrecen condiciones favorables para realizar operaciones financieras y bancarias. No obstante todo esto, recientemente la Unión Europea retiró a Aruba de su lista de paraísos fiscales. Esto luego de la isla haber contraído diferentes compromisos en términos de transparencia. Número 14. El Aeropuerto Internacional Reina Beatriz es un aeropuerto internacional ubicado en Oranjestad, capital de Aruba. Este cuenta con servicio de vuelos a varios destinos internacionales, incluido Estados Unidos, algunas islas del Caribe, algunos países centro y suramericanos y Europa, principalmente los Países Bajos. Además, la isla tiene dos puertos principales, Barcadera y Playa, siendo este último el más importante. También hay servicio de autobuses públicos y servicios privados de transporte turístico. In an open-air Land Rover, our off-road adventure is the most thrilling way to get to the island's secluded treasure. Y finalmente, número 15. El sistema educativo de Aruba sigue el modelo del sistema educativo holandés, el cual se caracteriza por su educación orientada hacia las necesidades y los antecedentes del alumno. Esta es financiada por el gobierno de Aruba. Por su parte, en la isla hay dos escuelas de medicina, así como una universidad nacional, la Universidad de Aruba. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.